En primer lugar, te pregunto por esto que ha aprobado hoy el Gobierno, la nueva tarifa de la luz, que, en fin, ya leemos en algunos medios que miles de pequeñas empresas van a tener la tarifa de la luz, o sea, no van a tener la tarifa de la luz más barata, ¿eh? Esa reforma de la tarifa regulada solo va a permitir acogerse a la misma a las microempresas con menos de 10 empleados, pero el que tenga 11 empleados ya está fastidiado. A pagar la luz a precio de caviar. Sí, la verdad es que tampoco se entiende mucho, o sí, depende, ¿no? No se entendería mucho en el sentido de por qué dividen el sector productivo de esta manera cuando es tan relevante, pues que una empresa que tiene 11 empleados es una empresa que está peleando por generar riqueza, ¿no? Como también las pequeñas. Pero seguramente responde más a que no pueden soportar más el trucaje que tiene todo el sistema, ¿no? Y como tenemos un tipo de tarifa que está intervenida realmente, pues supongo que hay un límite para esa intervención y ya no hay manera, o sea, vamos, creo yo. Tampoco entiendo mucho el porqué, o sea, antes te digo la verdad, a veces esta gente hace cosas muy raras. Pero y tanto. Bueno, hoy estos días hemos oído a Sánchez, también a la ministra de Economía, Nadia Calviño, presumir, sacar pecho por la legislatura económica que ha gestionado su gobierno. Sánchez incluso ha dicho, la economía española va como una moto. No dijo de cuántas cilindradas, pero en fin, ya daba a entender o sugería que esto va viento en popa a toda vela, que no corta el mar sino vuela, ¿no? El velero mercantil. Y yo te pregunto, porque tú has dicho, hombre, lo de la moto de Sánchez, más que una moto, es un ciclomotor trucado. A ver, ¿dónde ves tú el truco? O sea, sí, o sea, no es una moto porque primero, a ver, yo creo que es el único país del mundo, el nuestro, el único gobierno que se está vanagloriando como si fuera un crecimiento excelente el que te hayan dicho que vas a crecer un 2,1%, ¿no? O sea, tampoco para tirar cohetes cuando todavía vienes de donde vienes y cuando todavía, en teoría, no has llegado ni al nivel de 2019 en cuanto a tu producción económica, a la contabilidad nacional. Pero básicamente es eso, ¿no? Es un motor, o es una moto en este caso, que tiene trucajes, tiene algunos elementos que, como la relación económica o el análisis económico que hace el gobierno es realmente peculiar, es muy peculiar porque cuando la OCDE te dice que te alza, digamos, la revisión al alza, pues se olvida de decir que eso sucede. Y también lo dice la OCDE, pero el gobierno no lo incorpora en su mensaje, pues que básicamente ese crecimiento viene por un fenómeno que se llama fenómeno de arrastre, que es un fenómeno estadístico que ocurre pues cuando el crecimiento es más fuerte al final del año que al principio y se lleva todo el impulso ficticio para este año. De hecho, aunque no creciéramos nada ya durante todo este año, ya creceríamos más de lo que estaba previsto, pero ya os digo, es por el efecto arrastre y no tanto por la realidad. Es que vamos, Mar, el gobierno, que habla últimamente de que la economía española es la que más crece de Europa, los datos de Eurostat, sin embargo, contradicen esa percepción. España ha pasado de tener un PIB per cápita real de 24.890 euros en 2018, el año que llegó Pedro Sánchez al gobierno, a 24.580 euros a cierre de 2022, una caída de 310 euros, o sea, 310 euritos menos. O sea, que estamos hablando de que es la economía de la Unión Europea que decrece desde 2018, que es el año en el que llegó Sánchez. Los otros 26 países que componen la eurozona han crecido en los últimos 4 años. ¿Qué ha hecho mal este gobierno, en definitiva? Básicamente, es que nos están engañando, porque es que España no crece, España se endeuda, y claro, cuando tú te endeudas, pues incorporas esa deuda al cómputo final, pero realmente no estás enriqueciendo a nadie, lo estás endeudando, ¿no? Y lo que está pasando en este país, que, fíjate, nosotros tenemos el mayor incremento de deuda que ha habido históricamente en este país, jamás, en ningún momento de la historia le hemos metido 375.000 millones de deuda a nuestro presupuesto, a pesar de los 150.000 millones más que vienen de los fondos europeos, y además de que el Banco Central Europeo no ha hecho otra cosa que comprar el 100% de las emisiones netas de deuda que España ha ido emitiendo para financiar esta monstruosidad que ahora mismo se come en la tercera partida de los presupuestos generales del Estado, se los comen los intereses de deuda, lo cual es bastante grave. Es decir, este país no crece, este país se endeuda y todavía está rebotando porque somos el único país, la única economía de la OCDE, la única, que todavía no ha llegado a recuperar el PIB de 2019, y eso básicamente se traduce al final en cosas reales para las personas. A mí me preocupa mucho que todavía haya quien piense que la economía no ha de ser el tema central de estas elecciones. Te lo digo en serio, es que es lo prioritario y lo va a ser. Lo que pasa que como la economía no sucede a golpes inmediatos, sino que tiene unos amortiguadores, tiene un retraso en la aplicación o en la consecución de los efectos cuando llega la gente, pues lo vamos a ver todo a final de año.
año. Es decir, nosotros, incluso cuando alguien pone en duda que estemos tan mal, pues yo creo que es que no se da ninguna vuelta por el centro de las grandes ciudades y descubre que los comedores sociales están a reventar y no pasan por los sitios donde en estos momentos hay un riesgo absoluto de exclusión social muy superior a cualquier país de la zona euro, o incluso el riesgo de incremento de pobreza. La pobreza, que es un término bastante grave, no se incrementa en ningún país de la Unión Europea como se incrementa aquí. Lo que pasa es que la diferencia entre los que están en una posición determinada y los que están muy abajo se está distanciando tanto que hay mucha gente que no lo percibe, pero hay muchísima gente en estos momentos pasándolo mucho peor que en 2019. Eso no lo ha arreglado este gobierno y eso lo va a tener que arreglar el que venga. Y ese es el gran problema, que nadie está discutiendo de cómo lo va a arreglar o cómo piensa afrontar la enorme deuda que tenemos, el gran déficit que tenemos, la incapacidad seguramente de gestionar muchas de las cosas que se están prometiendo a ambos lados, y eso sí que habría que discutirlo en un debate o en algún lugar, pero alguien tendrá que explicar. La economía es central. Claro. Marc, y esto que voy a leer es lo que nos espera si continúa Sánchez en la Moncloa con su vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta ha dicho hoy que hay que seguir subiendo el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Te preguntaré qué consecuencias tiene eso. Ha dicho que hay que convertir en permanente el gravamen temporal a las grandes fortunas, seguir castigando a las grandes fortunas, y ha dicho que hay que controlar los márgenes de las compañías, o sea, los márgenes de beneficios, y democratizar su funcionamiento. Todo esto parece ser que parte de ese economista de cabecera que se ha echado la señora Díaz en esta campaña, que procede de Comisiones Obreras y que es un ariete, como lo califica ABC, es un ariete contra las empresas, contra los beneficios de las empresas, y defiende además los topes a los precios, legales a los precios. O sea, este es de... En fin, de libro, de manual populista venezolano, vamos. Totalmente. Bueno, a ver, ¿qué consecuencias tendría esto? Hacer esto en economía en estas circunstancias. Pues que, o sea, sinceramente es que esto ya está comprobado. Si es que además no es que haya que imaginarse qué puede pasar, es que esto ya sabemos lo que pasa. Ha pasado en algunos países del mundo y pasa cuando se aplica, sobre todo, acaba afectando al sector productivo. Un país se rige, es capaz de repartir la riqueza si el sector productivo la crea. Si el sector productivo no la crea, no se podrá repartir, en el caso de que algún día ellos dispongan para repartirla. Cuenta que todos los incrementos presupuestarios aplicados, sobre todo a los impuestos, como va a ser este caso, fundamentalmente lo que buscan es poder soportar un Estado gigantesco que, por ejemplo, en el ámbito del empleo, sabemos que el empleo creado desde 2019, de todo el empleo creado, el 55% es empleo público. Es decir, no podemos sentarnos tranquilos a esperar que esto nos explote, porque nos va a explotar. Y si encima hay toda una ideología económica, que es lo que en estos momentos se plantea desde esas declaraciones, de que hay que reducir el sector productivo a la mínima expresión necesaria para soportar un Estado gigantesco, tenemos un problema gravísimo, y es que nuestro país cada vez va a tener menos capacidad productiva en el sector, en este caso privado, y va a tener más peso en el sector público. Eso, yo no sé si hay alguna economía en el mundo que nos envidia, o en el sistema solar, pero básicamente esto es financiable solo con deuda y con impuestos. No hay otra fórmula. Y si es con impuestos, vas contra el sector productivo, y si es, en este caso, con deuda, vas con impuestos diferidos, porque la deuda se tiene que pagar tarde o temprano. Esto es tremendo, porque crea exclusión social, pobreza y, sobre todo, quiebras empresariales que están en cifras récord desde la crisis de 2008, 2009, 2010. Eso es lo que pasa. Esta economía no va como una moto. O sea, esto tenlo claro. Y es más, nos va a avergonzar algún día esas declaraciones. Algún día vamos a poner estas declaraciones de toda esta gente diciendo que y gente muy seria, ¿no? Nadia Calviño diciendo que la economía va como una moto, y ella sabe perfectamente que no. Diciendo esa frase algún día la recordaremos con la misma vergüenza que recordamos cuando Zapatero dijo aquello de que estábamos con una economía en la Champions League. Que eso da vergüenza ajena solo de recordarlo. Pues vamos a decir lo mismo con esto, ¿eh? Lo mismo.